Mávila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Gracias por atendernos. No, al contrario, Glatzer, un placer estar contigo. Te escucho todas las mañanas, madrugo para eso y ahora es realmente muy estimulante poder compartir contigo este espacio e intercambiar ideas, porque creo que anotabas bien cuando hablabas de la democracia y del derecho de la sociedad civil a elegir. Y me parece que precisamente el debate abierto y confrontado de ideas puede contribuir a que realmente aprendamos esa lección que exhortabas cumplir después de la pandemia que nos está dejando tantas y tantas enseñanzas sobre un país en efecto desconocido, ¿no? Sí, no, y además creo que apelando a un principio que es fundamental también, un debate plural, donde ojalá sean las ideas que se pongan a, digamos, dialogar las unas con las otras y de ese matiz, de esa diferencia, buscar lo que pueda ser útil para resolver los problemas de la gente. El problema es que ahora, por ejemplo, en la expresión política, pues a veces tenemos extremos, tenemos panfletos que no dialogan, no contribuye a un debate profundo y ese es un problema serio que a ti como a mí, que me toca todos los días abordar estos temas, pues nos ve o nos lleva a creer de que ahí todavía tenemos que avanzar mucho, ¿no? Totalmente de acuerdo. O el etiquetar a alguien, ¿no? Y no permitir, digamos, que una persona pueda tener incluso el derecho de cambiar de opinión o de rectificar algún tipo de error. Es decir, me parece que estamos en una sociedad sobre regulada, por ahí partiría, o donde nuestras autoridades entienden que todo se determina a través de una norma, de un decreto, que es absolutamente vertical, ¿no? Cuando deberíamos darle más espacios a los ciudadanos para que puedan expresarse, de modo que los conoceríamos más también. Es decir, esa sociedad que hemos Uh -huh. descubierto hoy es una sociedad que estaba allí, pero que nosotros no queríamos ver, así de simple, como lo has referido. Uh -huh. Ahora, Mávila, quería yo, y vamos a entrar a hablar más específicamente de algunos temas, plantearte una perspectiva distinta a este inicio de la conversación que tiene que ver con el papel de la prensa en una situación de esta Vale. naturaleza. Porque no hemos estado acostumbrados a movernos en escenarios de esta dimensión, donde, digamos, todos los días tenemos que afrontar, primero, un tema, pero segundo, digamos, distintas aristas de un tema. ¿Cómo te ha, a ti en lo personal, te manejas en esto? Y te voy a poner un ejemplo muy concreto en torno a cómo se ubica uno en la cobertura de este tema. A veces uno resalta cosas importantes que hace el gobierno, entonces rápidamente eres vizcarrista y estás a favor del gobierno y eres un comprado. Al día siguiente haces una crítica porque dices, oye, no calzan el número de muertos que están diciendo que hay con los subregistros que son muy altos. Ah, entonces eres Sí. afrofujimorista, estás en contra del gobierno y estás avalando a la corrupción. Por decirte solamente una de las características de lo que nos toca afrontar ahora. ¿Cómo lo estás administrando tú? Bien, se ha acentuado con la pandemia, Glatzer, este comportamiento o esta manera de etiquetar, y a eso me refería un poco con la reflexión que te hacía, una reflexión muy general, pero ahora que la aterrizas es absolutamente cierto. Yo creo que el rol de la prensa es un rol siempre crítico, siempre escéptico, que siempre tiene que buscar qué hay detrás de cualquier toma de decisiones. Si en algún momento ese análisis te lleva a creer o lleva a suponer a un grupo determinado de gente que tiene una sola manera de ver el mundo, que te encuentras en un extremo o en el otro, eso no puede hacerte claudicar de tu capacidad de ser tolerante y de ser escéptico, incluso con esos dos lados. Es decir, sí me ha pasado y me pasa no solamente en la pandemia, sino desde que el programa inició. Nosotros hemos sido muy críticos con decisiones adoptadas por el Ejecutivo, nos hemos tomado la licencia de emitir incluso algunos editoriales al aire cuando no nos ha parecido alguna medida, pero también lo hemos sido con el Congreso. Y claro, si me voy a poner a escuchar o a etiquetarme yo misma o a dudar de mi trabajo, de la técnica que aplico, entonces estoy mal. Yo creo que nuestro deber es perseverar en el rigor de la búsqueda de la información y en una cosa que un periodista nunca debe olvidar, dudar de todo lo que te dicen y tratar de encontrar el interés detrás de eso que te están diciendo, ¿no? Pero dejando un poco de lado las etiquetas porque no son sanas, primero, no son reales, no es que un día te amaneciste vizcarrista y al día siguiente amaneciste fujimorista, es que podrías estar perfectamente en el medio, ¿me entiendes? Podrías o simplemente separar, que creo que es un esfuerzo que todo periodista tiene que hacer, separar incluso tu propia manera de ver el mundo para poder
ir a un ejercicio periodístico fundamental de control de emociones y de control sobre tus propias formaciones y tus propios filtros acumulados durante tu vida para mirar las cosas, ¿no? Ese es el ejercicio periodístico, la toma de distancia, para ponerlo en una frase. Sí, bueno, ahora ahí hay un asunto que está relacionado con los hechos y la interpretación de los hechos. Y ahí, digamos, es donde radica efectivamente el debate plural. ¿A dónde voy con esto? Los hechos son unos, ahí están, pero la interpretación es lo que nos hace diferentes en la aproximación justamente a aquello. Y ahí es donde justamente hay que promover pues ese debate, ¿no? Y entonces ya desde esa perspectiva, entrando un poco al análisis más sobre los hechos concretos. En lo que va de la pandemia hemos pasado ya los 90 días desde las primeras decisiones que se tomaron. ¿Tú cómo dirías que se ha ido mitigando, buscando mitigar el impacto del COVID-19, si es que hablamos centralmente del papel que ha cumplido el Ejecutivo? ¿Tienes algunos hitos que te lleven a pensar de que el gobierno ha tenido una buena actuación por etapas, lo ha hecho bien desde el comienzo, lo ha hecho mal todo el tiempo, los resultados de ahora eran previsibles, no eran? ¿Cuál es tu mirada, digamos, del trayecto ya transitado, por decirlo de alguna manera? Mira, yo creo que el presidente Vizcarra empezó bien. Tomó una medida, nos demostró que era capaz de tomar una decisión drástica como establecer un estado de emergencia y enviar a todo el mundo a su casa. El problema se suscita cuando corren los días, se extienden los plazos y entonces tú ves que hay un comportamiento casi de esa convicción inicial se transforma en una duda permanente y en un miedo a no saber manejar una cuarentena más flexible. Entonces, la salida rápida para solucionar eso simplemente fue extender la cuarentena, volverla incluso más rígida, el toque de queda, mayores restricciones. Y creo que de esa manera lo que se hizo fue evadir la poca habilidad que ha tenido el gobierno en general para poder manejar dos niveles de lucha, ¿no? Esta es una guerra que va en dos rutas, una que tiene que ver con la salud y otra que tiene que ver inevitablemente con la economía en un país con las características del nuestro, informal. Entonces, esto quiere decir que está muy bien que se incrementen las camas UCIs, pero que a la par se debieron activar también los otros mecanismos y eso falló. No sé si el presidente creía o el ejecutivo creía que en 15 días iba a poder levantarlo todo, pero ya había experiencias en otros países que demostraban que este sería un proceso muy largo. Entonces creo que hubo una demora en la comprensión y que finalmente el país, la propia población, cuando sale a las calles y cuando reclama y cuando llega a este punto en el que ya incluso se rebela contra las normas, porque hay que decir la verdad, la cuarentena de facto acabó y es la realidad. Y el presidente puede seguir emitiendo una cantidad de decretos, ¿no? Y llenarnos de papeles, porque eso es lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Nos han llenado de reglamentos, ya ha habido hasta una competencia con el Congreso en a ver quién decide mejores normas para salvarnos la vida, pero nos la complicaron mucho más. Y ahí es donde han desnudado, creo yo, sobre todo sectores muy, muy específicos, su falta de manejo, ¿no? La medianía que hay en algunos ministerios, básicamente los sectoriales, e incluso me atrevería a decir que en el tema de salud también, ¿no? Ahora, y eso que tiene que ver efectivamente con el manejo, ¿no es cierto?, de una Sí. crisis, que es verdad, en cualquier mano hubiera planteado la misma complejidad, ¿no? Pero una cosa sobre la cual quiero yo plantear un elemento para tu reflexión, ¿no? Yo siempre he dicho que las cosas hay que verlas con principio de realidad, ¿no es cierto? Y yo siempre pongo el ejemplo otro día que me tocó hablar con colegas también en un taller y me preguntaban, yo decía, no porque traigas a Messi o a Cristiano Ronaldo vas a llevar pues a los Caimanes del Norte a la final de la UEFA. O sea, eso no es así en un país tan complejo como el nuestro. Pero el funcionario público tiene la obligación de hacer lo mejor que puede. Y entonces lo que yo decía era retroceder un poquito en torno a qué hubiera pasado en contextos distintos. Vizcarra es presidente hace un poco más de 2 años, ¿no es cierto? Sí. Si es que el presidente Vizcarra, si es que se hubiera aceptado lo que el Congreso cerrado pretendió hacer, la presidenta sería la señora Arauz. Y antes de eso, el presidente hubiera sido el señor Kuczynski. Y antes de eso, si ganaba Keiko Fujimori y se mantenía el Congreso, que ya está disuelto, ella iba a ser la presidenta con ese Congreso. Esos elementos políticos de lo que cotidianamente se llama es lo que hay,
¿qué te dicen en torno a cómo lo ha hecho Vizcarra? Solo en la perspectiva política, digo, ¿no? Porque esa es la realidad, ¿no? Porque tu pregunta es un poco tramposa. A ver, seamos honestos. Porque claro, uno dice, no, pero con Mercedes Arauz quizá las cosas no hubieran funcionado porque ella hizo esto. Imagínate haber aceptado una juramentación, ya la condena de por vida, ¿no? O revela que hay un tipo de personalidad. Lo mismo con Kuczynski, una persona cuestionada justamente por este tema de la puerta giratoria que no nos garantizaba, digamos, un manejo absolutamente honesto ni empático con los problemas de la sociedad. Pero eso no debería limitarnos, mi querido Glatzer, para no ser críticos también con este gobierno. Es decir, hay un equipo, hay una capacidad de gestión y hay una capacidad de elección de cuál va a ser tu equipo. No te digo que en el Perú necesariamente haya 11 Cristiano Ronaldo, pero creo que ha habido sí un descuido a la hora de reclutar al funcionario público y que se le ha venido, como se ha repetido en tantos análisis, atando de manos muchísimo. Entonces, el señor Vizcarra tenía una gran aprobación y en eso descansaba su fuerza. Y tiene, seguramente, se ha visto mermada de acuerdo a las últimas encuestas, pero tiene un respaldo popular grande. Pero creo que flaqueó en la manera de pararse y aprovechar esa capacidad que tenía de llegar a la población para poder acometer medidas más importantes y mucho más efectivas. Entonces, si tú me dices, ¿Keiko lo hubiera hecho mejor, PPK? De repente la respuesta sería no, pero es algo que nunca vi, con lo cual no puedo comparar. Y con esto te invito nuevamente a hablar de hechos concretos y no de abstracciones. Sí, no, pero digamos, no es necesariamente una abstracción, pero Pablo Kuczynski fue presidente y dejó de serlo hace no mucho, y Keiko Fujimori ha actuado con el Congreso que teníamos y hemos visto su comportamiento. O sea, tendríamos esa lógica de ese Congreso trasladado a un escenario como esto. Yo sí te digo con toda sinceridad, para mí me parece, con este Congreso tan, me parece a mí, deficitario en varias cosas, inmensamente mejor que el anterior, sin lugar a duda, desde mi punto de vista interpretando los hechos. Pero lo que iba yo es no tanto a si lo hubieran hecho mejor en términos abstractos, digo, a lo que voy es a lo siguiente. Si el presidente Vizcarra es una persona que viene de las regiones, ha sido presidente regional, gobernador de Moquegua, tiene un presidente del Consejo de Ministros que viene de una región, entonces lo que a mí me sugería esa dupla, por ejemplo, era que deberían haber conocido un poquito más el país que estaban gobernando. Y esa es una crítica muy concreta que yo le he hecho a Vizcarra de manera reiterada. Porque contratar a un científico social, un sociólogo, un antropólogo a los 45 días de la pandemia para que diga por qué el Perú está reaccionando como reacciona, es un asunto, por ejemplo, que no hubiera esperado yo de Vizcarra. Hubiera esperado de otros que conocen menos el país. Y creo que esa ha sido una de las fallas principales. Porque, ¿por qué la gente reacciona en el norte en contra de las medidas? Pero a esa gente no le reconstruyes el norte hace cuántos años y la gente obviamente pues reacciona. Es como el padre de familia que te abandona y 18 años después viene y te dice, hijo, compórtate así porque esta es la mejor manera. Ya más o menos uno sabe cómo reaccionaría. Yo sí creo que Vizcarra, por ejemplo, ahí ha fallado. O sea, él tenía que haber conocido el Perú mejor que nadie. Y esa es una crítica muy seria. Pero cuando tú dices que, por ejemplo, al reclutar a sus colaboradores, concretamente, ¿en qué estás pensando, por ejemplo, te parece que pudo haberlo hecho mejor y que todavía está a tiempo, no sé si lo piensas, de hacer cambios para enrumbar distinto en esa tarea? Claro, lo que sucede con Vizcarra, a pesar de lo que has dicho y que es cierto, uno tendría, a ver, y es lo que pensamos al inicio, yo también estaba absolutamente convencida de que era el presidente que mejor nos pudo haber tocado para el manejo de esta situación, por todos los aspectos que hemos señalado. Una persona que no tenía las pretensiones de ser presidente, a la que le tocó enfrentar una coyuntura compleja, pero que además tenía ese backup, ¿no? Pero eso mismo, que ha sido su fortaleza, en algunos momentos también se ha convertido en una debilidad. ¿Por qué? Porque el presidente es un presidente en solitario y que se enfrenta de pronto a un círculo muy reducido de personas de confianza, donde no se abre la puerta para atender otro tipo de propuestas. Creo que el gran problema del presidente Vizcarra es su desconfianza en su entorno más íntimo. Mejor dicho, el entorno es muy pequeño,
entonces solo son 2 o 3 personas que trabajan con él directamente y esto no hace que el presidente confíe porque duda, es escéptico respecto a las posibilidades de mejora que le podría ofrecer alguien que no necesariamente puede compartir con él un pensamiento o un planteamiento ideológico, pero sí una solución práctica y conocimientos concretos para un evento concreto como es una amenaza como el COVID-19. Entonces, si tú desde un comienzo conoces esas falencias, y ojo, no estamos hablando de que durante la pandemia Vizcarra ha revelado esta carencia o este déficit. Recordemos las críticas que se le hacía desde el inicio. Hace un año atrás, sin pandemia, se le reclamaba ministros visibles. No nos olvidemos de eso. La gran crítica era, tus ministros nadie los conoce. ¿Quiénes son? No están, no gestionan. Entonces, lo que tú tienes ahora es que te reventó la bomba en la cara y esas mismas carencias salen a relucir. Hoy conocemos a los ministros, pero no hay una confianza en la toma de decisiones del equipo de gobierno. Yo lo lamento mucho, te digo, y eso que a mí me consideran justamente o me han puesto la etiqueta de periodista vizcarrista, pero eso no hace que yo le pueda exigir menos al presidente Vizcarra. Por algo está ahí, por algo tiene la trayectoria, por algo fue elegido también vicepresidente. Entonces, estás en la obligación de asumir un liderazgo y de tomar decisiones rápidas, ¿vale? Ahora, sobre eso quería preguntarte lo siguiente, ¿no? Porque termina el presidente estando un permanente dilema, ¿no es cierto? Que expresa también, yo creo, nuestra precaria institucionalidad política. Porque eso que tú llamas, y con razón, un presidente solitario, es lo que le funcionó a él en su vínculo con la gente en otro contexto. Es decir, sí, claro, cuando la gente lo veía más lejos de esa política que la gente reprochaba, mejor para él. Entonces él se acostumbró a creer que esa era la manera de relacionarse con la gente. Y entonces las cosas cambian y te das cuenta que necesitas un partido en el Congreso, que necesitas voceros, que necesitas enlaces, y él no los tiene. Y en algún momento, inteligentemente, se empieza a pegar a los gobiernos regionales. Pero eso se va como diluyendo porque me parece que no va fortaleciendo ese vínculo, que hubiera sido importante en una crisis de esta naturaleza, ¿no? Pero ¿cómo lo ves? ¿Los ves saliendo de esa manera o es un presidente que ha encontrado así la forma de hacer las cosas y no va a salirse de ese esquema? Me da miedo lo segundo. Y además, en el tema de los gobiernos regionales, claro, era una jugada inteligente verlo aparecer a él, ¿no? Acompañado incluso en la foto por los presidentes regionales. Eso le daba un respaldo político que no encontró o que no tiene en otras instancias como el Parlamento o como en la actividad política propiamente dicha. Pero ojo, aquí se topó con que sus aliados también se convirtieron entonces en obstáculos para la ejecución de ciertas medidas. O sea, te digo, yo soy una persona o pienso que las cosas en una situación como esta, que es lo más parecido a una guerra, tienen que delegarse a los mejores comandos. No estoy hablando literalmente de encargarle a militares esto, sino a gente que conoce de estrategia, de eficiencia, de comportamiento social. Tienes gobiernos regionales que se han convertido en un lastre para el presidente, municipios que se han convertido en un lastre. Entonces, esa red, ese soporte, como tú lo has descrito, hoy le ha venido a jugar en contra, porque en muchas de sus presentaciones se le ha dicho necesitamos el apoyo de la región, pero en las regiones no hay capacidad de gestión, lamentablemente. Son casos contados y excepciones donde las cosas funcionan. O sea, sabemos que la regionalización no fue lo mejor que se hizo en el Perú, digamos, de la forma en que se hizo, y que hay esa corrupción de la que tú hablabas, se había alejado Vizcarra, todavía está enquistada en muchas administraciones regionales. Y todos los días vemos que la Contraloría te destapa, ¿no? Revela un caso de corrupción en la municipalidad tal, o que de repente el director regional de salud está participando de una fiesta a escondidas. O ayer, por ejemplo, un caso que me llamó mucho la atención era cómo en La Libertad tenías a gente muriendo por COVID o por falta de oxígeno, y al mismo tiempo la Dirección Regional de Salud realizaba un desfile de moda. El desfile de modas para exhibir las lindas mascarillas y los lindos guantes y las cofias que se había podido adquirir para la defensa de las enfermeras. Entonces, a ver, dime si ese puede ser un buen aliado. A eso me refiero. La soledad
está ahí y la soledad Sí, persigue a de Vizcarra. acuerdo, de acuerdo. Ahora, es verdad que como en todo son las personas, ¿no? Porque yo pensaba en la alianza que estableció Vizcarra en su momento con las regiones, cuando estaba a punto de la cuestión de confianza de cierre del Congreso y todo lo que se vino después. Estaba como coordinador de las asambleas de gobiernos regionales Mesías Guevara, con una trayectoria en un partido, una persona políticamente solvente y con una trayectoria, digamos, respetada al margen de que uno pueda estar o no de acuerdo con algunas cosas. Dejó de ser el presidente de la Asamblea, ahora la verdad es que no sé quién es, no sé quién es, no sé, pero mira Somos cómo dos. Mesías Guevara ha logrado en Cajamarca cercar al COVID y ha tenido una respuesta ciudadana importante porque las rondas campesinas ahí tienen una presencia muy fuerte, pero ya no es el aliado directo de Vizcarra, ya es otro. Entonces, Vizcarra ha pedido como su contacto y su nexo ahí, ¿no? Y junto con eso Sí. quería preguntar el Congreso, ¿cómo lo ves al Congreso? ¿Cuál dirías que, cómo caracterizas al Congreso en este momento? Bueno, a ver, mira, con mucha preocupación. Era un Congreso que se elegía por un tiempo corto, pero que tenía una tarea fundamental: sentar las bases de una reforma que nos permitiera mejorar la calidad del ejercicio democrático en el país a 2021. Pero el Congreso lo que ha hecho es empezar a asumir una conducta no tan distante de la anterior en cuanto a convertirse en un obstáculo permanente. Si el anterior Congreso era obstruccionista, bloqueaba, competía, porque, en fin, la señora Fujimori no había podido superar la derrota de las elecciones, este Congreso lo que hace es asumir una actitud con algunas variantes, pero también muy, a ver, muy de competencia con el Ejecutivo, muy de enfrentamiento, de a ver quién ofrece la norma que tenga más aplausos. Y aprovecha ahí la debilidad del presidente Vizcarra, precisamente esta debilidad que lo ata también a siempre tratar de quedar bien con la población. Es un presidente que se sostiene por su respaldo popular. Eso es lo que le permitió el cierre del Parlamento, el respaldo popular. Entonces, él sabe que ahí está su capital, más aún cuando ahora esos aliados de los que hemos hablado no le han sido útiles. Cuando hoy, por ejemplo, con todo el respeto que se merece, el señor Ceballos no le ha servido, este gran aliado, no le ha servido para poder tender los puentes necesarios con este Parlamento nuevo que está ahí y que es consecuencia de la toma de decisión de Vizcarra, de haber disuelto el anterior con un grado de esperanza. Es decir, se cierra el Congreso anterior, se convoca elecciones y el ánimo era un ánimo de esperanza y de trabajo mucho más en equipo entre los poderes del Estado. Críticas constructivas, diálogos constructivos, pero finalmente ibas a poner al país como tu objetivo principal, el desarrollo del país, ¿no? Reforma judicial, reforma política, salir del estancamiento económico. La pandemia complica las cosas y complica aún más las cosas la cercanía de la campaña electoral. Y este es un Congreso que de verdad está demostrando no haber estado a la altura o no estar a la altura de lo que se le demanda, de lo que se requiere. Y que es un Congreso que pone, a ver, en aprietos al Ejecutivo, lo obliga a presentar demandas ante el Tribunal Constitucional. Lo que ha ocurrido con el caso de los peajes es impresionante y te ilustra claramente cómo hemos perdido tanta energía y tiempo en un tema que nunca debió tocarse. ¿Vale? Sale el Congreso y discute. La gente no puede pagar o busca qué servicios están pagando que yo podría eliminar a través de una ley. Encuentra, ¿no?, que hay una debilidad ahí en las concesionarias, cuestionadas algunas por corrupción, y decide entonces aprovechar muy populistamente, ¿no?, esa mala imagen. Entonces, que no se paguen los peajes, me anoto un punto con la población. Correcto. El gobierno observó la norma. El Congreso decidió aprobarla por insistencia. El Ejecutivo respondió con las herramientas que tenía a mano, presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional, porque esto va a tener consecuencias. ¿Y qué termina pasando? ¿Cómo se resuelve o cuál es el último capítulo en esta historia larga y complicada?
el Poder Judicial acepta una medida cautelar a favor de las concesionarias. Por lo tanto, este no pagar que proponía el Congreso no se va a cumplir. ¿No? Perdimos un tiempo ahí en una discusión, invertir horas, y el Poder Judicial lo que hoy además ha dicho, las concesionarias vuelven a cobrar sus peajes, pero las concesionarias también se van al arbitraje. Entonces, estamos en un país donde el Poder Judicial le está enmendando la plana al hacedor de las leyes. Entonces, explícame tú cómo y en qué mundo podemos entender que el Poder Judicial hoy le diga al Congreso, que es de donde emana la legislación sobre la que nos vamos a mover y cuáles son los márgenes entre los que vamos a actuar, ¿sabes qué? Tu ley está mal, tu ley es ilegal, lo que has decidido es ilegal. Esa es la realidad. Entonces, es país de locos, ¿no? Sí, pues. Y todo esto, claro, muy desesperanzador. Sí, no, yo creo, sí, justamente para anotar una cosa en relación a eso que acabas de mencionar, ¿no? Yo creo que estamos, pues, no salimos de este autoengaño, esta ficción de todo simular que hacen algo, ¿no? O sea, ese es el gran problema, ¿no? Yo creo, como decía Alberto Vergara en un magnífico artículo hace bastante tiempo, el presidente Vizcarra ha tenido la virtud, es una especie de que da palos de ciego en la dirección correcta. Es decir, avanza por donde se tiene que avanzar, pero no avanza institucionalmente, no termina la jugada, ¿no? Es como el que te hace la jugada, la gente lo aplaude, pero no mete el gol hasta el final. Reforma política, reforma judicial, ejemplos al respecto. El Congreso está en los temas correctos. O sea, a mí me parece que sí hay que discutir asuntos vinculados a las AFPs. Hay que discutir, o sea, pero el asunto está que, como dice, para ganar puntos rápido, no hace lo que tiene que hacer. Si los dos tuvieran la voluntad que expresan en los mismos temas, la salida sería la reforma de fondo. Pero nadie está pensando en la reforma, porque la reforma toma tiempo, pero la reforma te va a dar aplausos si sale de aquí a un par de años. Ya no hay elección, ya nadie lo van a elegir. Ese es el problema. Y bueno, eso que tú resaltas como goce el ojo, que el Poder Judicial, el Tribunal Judicial, claro, es verdad, coincido contigo, pero a la vez expresa el funcionamiento de la democracia en el Perú, porque tenemos Poder Judicial independiente, tenemos Tribunal Constitucional que puede inventar de la plana. Y eso es bien importante también. No lo estoy hablando con la presidenta del Tribunal Constitucional. Ahora, chamba van a tener un montón, porque tengo la impresión que la dinámica va a ser leyes, inconstitucionales, y así vamos a estar por lo menos desde el próximo año. Claro, y aplaudo que consideres esto como un punto a favor de nuestro ejercicio democrático. El problema es que estamos en una emergencia sanitaria. Ese es el problema. O sea, si estos fueran tiempos más normales, aplaudiríamos todos ese ejercicio democrático. Pero el día de hoy tú tienes asuntos que no perdonan el paso del tiempo. Es decir, esta gente que ha salido a las calles hoy, yo más o menos revisaba información y me daba cuenta que la masa de personas en calle que están vendiendo mercadería se ha triplicado. Si ya tenías un problema de informalidad propio de un sector que consideraba que era muy caro formalizarse o muy complejo y muy burocrático el asunto, pues ahora a estos ambulantes de origen o a estos informales de origen, de naturaleza, de raza, por ponerlo así, se han sumado los informales obligados, es decir, los formales que dentro de las reglas de juego establecidas lamentablemente van a morir de hambre o se les va a malograr la mercadería. Entonces, esa desesperación los obliga a salir, pero al mismo tiempo tienes una caída de más de 2 millones de empleos en Lima metropolitana. ¿Qué está haciendo esa gente? Salir a las calles, fabricar mascarillas. Esa es la realidad que tú dices, sí le podemos reclamar al presidente y a su equipo, no conocía. Y por lo tanto, el tema de la extensión de una cuarentena sin una revisión a la par de ese comportamiento social, me parece que ha sido uno de los errores. La medida inicial fue correcta, pero tú no podías tener una cuarentena de día 96, que es el día en el que estamos tú y yo ahora, todos los peruanos hoy. Eso en Perú es insostenible. No, además eso apunta a otro asunto que hay que discutir de una perspectiva distinta. Es decir, vamos a estar todo el tiempo sometidos a el rigor de un estado de emergencia. O sea, ese es un tema democrático de fondo, institucional serio. Es decir, somos un país lamentablemente muy autoritario que necesita tutela y necesitas al policial militar para que te cuide. Pero eso no es y no te va a permitir un desarrollo
de tus propias libertades, que es lo que una democracia tiene que garantizar. Y eso hay que discutirlo en serio, porque yo escucho a unos ministros, hay que prolongar el estado de emergencia, y eso es muy peligroso. Puede sonar bien, pero es muy peligroso. Y quería preguntarte, porque la verdad tengo que ir terminando ya, y te agradezco mucho por el tiempo que nos has dado esta mañana, algunas cosas muy puntuales, ¿no? Sobre los niveles de reclamación que vienen de distintos sectores al gobierno también, que es interesante. Tú ves a gente como Roque Benavides diciendo que el gobierno está ideologizado en contra de los empresarios. Y ves, Sí. digamos, a las centrales sindicales o a los partidos políticos más de izquierda decir que sí está ideologizado, pero está a favor de los empresarios. Entonces, Sí. la verdad es que, ¿dónde estamos? Porque no hay un diálogo ahí, ¿no es cierto? Alguien tiene que no estar diciendo del todo la verdad, porque no puede ser las dos Sí. cosas al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? O sea, ¿es un gobierno ideologizado en algún lado, por algún lado, o no? Y lo otro, junto con eso, te pregunto, el contrabando que nos están metiendo en otros temas también, porque no les estamos prestando la atención. Ya tú lo has abordado también en tu programa, aquí me ha tocado conversar, por ejemplo, con los fiscales anticorrupción, ayer conversé con la procuradora para el caso Lavallato, es decir, ahí hay unos reveses serios, o sea, el señor Tomás Aladino Gálvez envalentonado sale y empieza a empapelar a todo el mundo tratando de traerse abajo todo. Sobre esos dos temas, Mávila. A ver, si se trata de un gobierno ideologizado, yo te diría que no, que yo lo que siento es que es un gobierno que quiere quedar bien con todos y que en esa presión por tratar de quedar bien con todos, finalmente no termina parándose y tomando una postura propia. Y eso siempre es algo que, por lo menos, yo creo le ha faltado a Vizcarra, asumir los pasivos de una decisión. O sea, es de verdad un presidente que requiere mucho de ese respaldo y simplemente por temor no toma decisiones, aunque incluso puede estar convencido de la necesidad de tomarlas, ¿no? Porque siente que entonces esa soledad de la que hablamos podría incluso convertirse en no solamente en una soledad, sino en una trampa mortal para él, ¿no? Entonces, no es alguien que resuelva con los empresarios. Ahora, la empresa privada, no te voy a decir, las grandes empresas tampoco es que se hayan ganado ni comportado a la altura de lo que tenían que hacer en los tiempos prepandemia. Y he ahí que fueron acumulando frustración, rabia por parte de otros sectores, pero los sindicatos tampoco. Entonces, no creo que el presidente sea un presidente con ideología, es un ingeniero, Vizcarra, pero hoy es un ingeniero atrapado en en una olla en la que lo presionan de todas direcciones y donde él, te juro, creo, preferiría saltar y no tener que tomar la decisión. Entonces, la evasiva para responder preguntas permanentemente en las conferencias de prensa o el que responde el ministro tal y que responde el ya y el quedarse como el que reporta la cantidad de nuevas camas UCI o de nuevas pruebas, ¿no? Los lotes, las buenas noticias, me parece que es una manera de mecanismo de defensa para el presidente. Ahora, lo otro, tú hablabas de la lucha anticorrupción. Pues sí, claro, la pandemia ha servido perfectamente para que esa lucha anticorrupción sufra reveses importantes, lo decía Rafael Vela, la propia inmovilización, la poca capacidad que hay para poder hacer interrogatorios hoy, ¿no? Los viajes a Brasil, por ejemplo, que estaban pendientes, no se van a poder hacer. Entonces, a río revuelto, ganancia de pescadores. Pero yo diría que esto va a ir tomando su cauce. Va a ir tomando su cauce, no lo quisiera mirar de forma pesimista. Creo que el equipo especial hará su trabajo. Creo que, así como tú decías, por ejemplo, que el Poder Judicial sanamente le puede enmendar la plana al Congreso, creo que hoy el sistema de justicia tiene un reto importante por ello. Y eso con la vuelta a la normalidad o la flexibilización de la cuarentena va a regresar. Yo tuve acceso al informe de Pablo Sánchez sobre Tomás Aladino Gálvez. Es contundente. Entonces, lo que ha hecho el señor Gálvez es simplemente un manotazo de ahogado, hacer bulla, para generar un poco de confusión en un país que está por demás confundido. Pero no creo. Yo soy optimista en al menos la lucha anticorrupción. Ahí soy optimista. A mí lo que más miedo me da es el tema económico. Te soy bien franca. En este momento lo que más miedo me da
es ese tema económico y esa disyuntiva que van a tener muchos peruanos que están dejando la clase media para incorporar a los sectores pobres, ¿no? Para cruzar esa línea a ver, un saldo de 80% de informalidad, es decir, en lugar de mejorar y aprovechar la pandemia para incorporar reformas fundamentales, que el saldo sea peor, menos institucionalidad, menos respeto a la norma, más población desprotegida. Ayer, por ejemplo, se advertía, me parece que solo 2 de cada 10 peruanos van a poder tener una pensión, porque lo que tú mencionabas era cierto, en lugar de ver una reforma que logre que el futuro de los peruanos esté garantizado, estos líos intestinos y estos desgastes de discusión, a ver quién le ofrece más liquidez al peruano hoy, el cortoplacismo, lo que está provocando es de verdad que estas brechas se acentúen y no preocupa el Perú del próximo año, preocupa el Perú de dentro de 10 años, ¿no? Porque la crisis me parece va a ser mucho más prolongada, porque todavía es un albur lo que va a terminar pasando con las elecciones y quién nos va a gobernar el próximo año. No tenemos tampoco una figura de oposición. No hay una figura de oposición ni un liderazgo. Y con esto termino, el otro día pensaba mucho en esta propuesta que hay para las moratorias, el congelamiento del pago de intereses y cuotas en los bancos, que puede acabar con el sistema financiero, y lo comparaba con la estatización de la banca. Entonces yo decía, en aquellos tiempos Alan García quería estatizar la banca, pero tuviste a un Mario Vargas Llosa que congregó. Entonces había una fuerza aglutinada alrededor de una idea, el principio de estatizar la banca, el derecho a la propiedad. Dime dónde está hoy la oposición peruana. ¿Dónde hay un liderazgo? Yo no sé, el señor Guzmán, la señora Mendoza, el propio señor, la gente de Acción Popular que no termina de ponerse de acuerdo, incluso un Salvador del Solar, que prefieren guardar silencio, cuando hoy lo que necesitamos son voces lúcidas y críticas que puedan representar también a esa sociedad y que puedan alturadamente decirle, presidente, esto está fallando, pero de forma alturada, tolerante y propositiva. Eso no lo tenemos. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? El 21 a mí se me hace, cada vez, digamos, me hace ruido que va a ser alguien que amplifique lo más posible un populismo, digamos, Total. intenso en la población con temas muy sensibles y que con eso llegue. Eso creo que puede ser y ojalá eso no suceda, ¿no? Y el otro asunto es, ya para terminar también, yo también estoy preocupado por el tema económico, pero hay un, digamos, tiempo previo a lo que puede pasar, inclusive después en pensar en esta lógica de mediano y corto plazo, los temas de inseguridad ciudadana. Ayer conversaba con unos amigos de extranjeros, ¿no? Vía virtual, y me decían, oye, con esos niveles de informalidad en el Perú, no me explico hasta ahora por qué no hay saqueos y cosas en los centros. Dije, ojalá que no sea una cuestión de tiempo nomás, ojalá. Y ahí La tiene que actuar convulsión, el gobierno, ahí tiene que la actuar, porque la gente va a salir y va a tener que mira, buscar algo. Y en ese algo puede esto que entender que esa vía llamado, es una vía que claro, algunos van a tratar. Ojalá que no pase, ¿no? esto que algunos han dicho, los grupos de poder han presionado para que el gobierno empiece a reactivar la economía rápidamente de un día para otro, entonces ya se abren los centros comerciales el lunes. Yo creo que tiene que ver con un propio temor incubado en el gobierno luego de ver esas imágenes de las que hablamos, de gente en la calle que ya no tenía ningún respeto a la policía y que le decía, señor, tengo que comer, De verdad. porque estábamos a un punto de la convulsión social. Y cuando un pueblo llega a ese punto, ya no hay empatía ni ingeniero bonachón que pueda resolver o contener el hambre. Las leyes no llenan, digamos, no voy a decir, no voy a caer en eso, no sacia el hambre, ¿correcto? Con una ley tú no curas, con una ley no. O sea, es una Sí, situación de claro. desesperanza grande y hay que mover el timón de la manera más práctica y conocida. Otra cosa, y ahora sí me voy, Glatzer, es ayer escuchaba a la ministra del Ambiente decir, por ejemplo, por si acaso no se va a abrir el mall para que vayan a divertirse ni a pasear. Yo digo, oye, estamos penalizando hasta el deporte, el relajo, ir a pasear, visitar a la familia. O sea, sientes, de verdad el ciudadano está en un sentimiento de persecución innecesaria,
que está incubando a ver, depresión generalizada. No sé si a ti te ha pasado, pero cuando te para un policía y te empieza a exigir los 50 papeles, y si tú no los tienes, entonces el trato es como un delincuente. Cuando vienen estos ministerios, si usted no cumple, será sancionado y te cobraré las 50 multas. Creo que por ahí también se ha cometido un error de trato para con el ciudadano. Creo que el ciudadano tenía que ser un aliado y no un perseguido en esta lucha contra la pandemia. Y ahí faltó capacidad, mensaje de convocatoria, ¿no? Somos todos uno, un poco aplicar lo que utilizamos para llegar al Mundial. Nos faltó un Gareca, ¿no? Sí, pues. Mávila, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Ha sido un gusto tenerte en el programa. No será la única vez, seguramente. Y bueno, muchas gracias por todo ello. Que te vaya bien en el programa, que también lo seguimos, por supuesto, con mucho interés. Es Y bueno, a seguir diciendo lo que hay que decir. Muchísimas gracias, muy amable. a seguir diciendo. Un abrazo, Glatzer, y gracias por la oportunidad y por habernos ayudado a todos a hacer un poco de catarsis esta mañana también. Gracias.